Es la imagen de la destrucción. Esto que ven a mi espalda es el estado en el que ha quedado un edificio oficial alcanzado por un misil ruso en Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, que está siendo sometida a severos bombardeos. Mientras tanto, una larguísima columna de blindados de más de 60 kilómetros de largo está avanzando hacia Kiev. Ahí, en la capital, ha sido atacada también la antena de la televisión estatal ucraniana. El presidente del país, Zelensky, ha acusado a Rusia de crímenes de guerra, ha asegurado que los rusos están utilizando armamento pesado contra la población civil y ha pedido la inmediata incorporación de su país a la Unión Europea. Y la propuesta ha sido bien recibida en el Parlamento de Estrasburgo, donde le quieren considerar ya como un candidato a ingresar en el club europeo. Mientras tanto, la población de Ucrania está dando toda una lección de valentía y de resistencia, ya que todos ellos están tratando de luchar como pueden para impedir el avance de los invasores. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden para ello utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo pueden descargarse aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros. Para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que si quieren verlos desde los Estados Unidos pueden para ello utilizar la plataforma Roku. Y para abordar los asuntos que nos ocupan, esta noche vamos a dando la bienvenida a los contertulios que nos acompañan en la mesa de Los Intocables. Por un lado, Fran Trejo. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y también con nosotros Fran Simón. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias un placer por acompañarnos. De inmediato damos la bienvenida a nuestros invitados para que podamos entrar ya en materia. Pero antes, una pregunta. ¿Tienes problemas de respiración? ¿No descansas bien? ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? Ha llegado la nueva generación de regeneradores celulares y depuradores. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de los virus, las bacterias y las sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y pide información. Además, con un precio de lanzamiento de un 50% de descuento. ¿Lo has oído bien? Un 50%. Llama al teléfono 676-646-178. Bioenergy. Mejora tu salud y la de tu familia. La ofensiva de las tropas rusas sobre Ucrania se recrudece. Hoy, sexto día de guerra, se han reanudado los bombardeos sobre la ciudad de Kharkov, que es la segunda más grande del país, a pesar de las conversaciones que ayer se iniciaron en Bielorrusia entre las delegaciones de Kiev y de Moscú. En este vídeo que les mostramos puede apreciarse cómo un misil ruso destruye la sede del gobierno nacional en esta ciudad de Kharkov. Los invasores están utilizando armas pesadas contra la población civil en lo que el presidente de Ucrania, Zelensky, considera crímenes de guerra. Y el movimiento de tropas continúa. Las imágenes de satélite, ahí lo pueden ver, muestran una larga columna de blindados y carros de combate rusos, una columna de más de 60 kilómetros de largo que está avanzando hacia Kiev. En este mapa que les vamos a mostrar,
También en esta imagen pueden ver cómo en las últimas horas ha sido atacada la torre de comunicaciones de la televisión rusa en la capital, en Kiev. Y ahora sí, en este mapa que les vamos a mostrar, ahí lo ven, podemos apreciar los 4 frentes abiertos en este momento en los combates. Al norte, los blindados que les hemos mostrado ya, que están marchando hacia Kiev. Al noreste, los bombardeos sobre Kharkov, de los que también les hemos hablado. Al este, los rusos controlan ya las regiones de Lugansk y Donetsk en el Donbass. Y al sur, desde la península de Crimea, que Rusia se anexionó en 2014, las tropas penetran en el país y avanzan ahora hacia Zaporilla, lugar en el que se encuentra la mayor central nuclear de Europa, con 6 reactores que suministran la quinta parte de la energía al país. Debemos decirles que Ucrania cuenta con otras 3 instalaciones nucleares activas, con un total de otros 9 reactores. Al norte, por cierto, la de Chernóbil está inactiva desde el accidente que sufrió en 1986. Los ciudadanos de Ucrania se están defendiendo ante la invasión de los rusos. La inteligencia de Estados Unidos calcula que solo ha entrado en el país una cuarta parte de las tropas que Rusia ha desplegado junto a la frontera. Se teme, por tanto, que las hostilidades puedan ir en aumento. El gobierno de Ucrania pide ayuda a la espera de que llegue suministro de armamento y miles de civiles se amontonan en trenes y automóviles para huir. El presidente Zelensky acusa a Rusia de crímenes de guerra y Moscú justifica su ataque diciendo que sus vecinos estaban intentando hacerse con armamento nuclear. Держава, яка вчиняє воєнні злочини проти цивільних людей, не може бути членом Радбезу ООН. Такій державі треба закрити вхід до усіх портів, каналів, аеропортів світу. Така держава не має отримувати сотні мільярдів за експорт енергоресурсів. Купувати російські товари зараз – це платити гроші за вбивство. Tenemos comunicación con Sebastián Martínez Ferraté. Él es periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Bueno, ¿cómo podemos entender esta guerra y cuál es el origen de este conflicto al que estamos asistiendo? Bueno, vamos a intentar resumirlo lo máximo posible porque la historia es muy larga, ¿no? Pero para entender el origen de este conflicto deberíamos remontarnos al año 1991, cuando se disolvió la URSS y se formaron las 15 repúblicas, entre ellas Ucrania, en la que parte de su territorio contaba con una población afín a las ideas de Occidente y buscaban un acercamiento al resto de Europa, mientras que otra parte de sus ciudadanos mantenía fuertes lazos con Rusia. Pero en 2013 Rusia impidió a Ucrania que se aliara con la Unión Europea, lo que provocó las famosas protestas llamadas Euromaidán y que provocaron la destitución del presidente ucraniano Viktor Yanukovych, y así se incrementaron las tensiones en Crimea, Donetsk y Lugansk. Después vino en 2014 y tras el derrocamiento de Yanukovych, Rusia ataca militarmente a Crimea, que pertenecía a Ucrania desde 1954, siendo un paseo militar, con la excusa de salvaguardar a los prorrusos de Crimea. Este mismo año hubo el referéndum en donde los prorrusos aceptaron la adhesión de Crimea a la Federación Rusa, pero este proceso no es reconocido por Ucrania, que lo considera ilegal. Más tarde hubo la guerra del Donbass, donde grupos separatistas y prorrusos de Donetsk y Lugansk proclamaron repúblicas populares y piden integrarse a Rusia, y por eso se desata en esta zona el conflicto bélico entre los separatistas prorrusos con el apoyo de Moscú y el ejército de Ucrania, hecho que se cobró la vida de 14.000 personas. Más tarde hubo los acuerdos de Minsk, que son los pactos firmados en 2014 y 2015 por representantes de Ucrania, Rusia y las repúblicas populares del Donetsk y Lugansk para frenar la guerra del Donbass. Esos tratados fueron negociados bajo la protección de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, siendo su objetivo el alto el fuego entre el ejército ucraniano y las fuerzas separatistas prorrusas. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando Rusia reconoció la independencia de las dos repúblicas, y ahí se rompieron los acuerdos de Minsk y se dio el primer paso para la invasión, que en parte se debe, como todos sabemos, a la reclamación de Rusia
hacia la OTAN por el acercamiento con los países de la Europa del Este. Sebastián, varios países de la OTAN han invocado al artículo 4 después de la invasión. Cuéntanos, ¿qué es lo que dice ese artículo? Mira, el artículo se activa cuando uno de los países miembros se siente amenazado. El Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano que toma decisiones en la OTAN, mantuvieron una reunión hace unos días con el artículo 4 sobre la mesa. Y hay países de la OTAN que se sienten amenazados por la invasión militar rusa. El artículo 4 del Tratado de Washington dice que los estados firmantes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad fuera amenazada. Después de esta reunión hicieron un comunicado que decía que se toman medidas preventivas y proporcionadas. Los gobiernos, fíjate, de Estonia, Lituania, Letonia y Eslovaquia pidieron que se activara el artículo 4. En la reunión, los aliados destacaron además que es incuestionable su compromiso con el artículo 5, según el cual un ataque contra un país de la alianza equivale a un ataque contra todos ellos. Sin embargo, este principio no se aplicará a Ucrania, pues no forma parte de la OTAN. Pero te quiero decir que este artículo 4 ya se ha invocado en varias ocasiones. Fíjate, Turquía lo ha hecho 3 veces. Una en la guerra de Irak y 2 por la guerra civil de Siria. Y Polonia en la crisis de Crimea y las maniobras rusas en el mar Báltico. La respuesta que está obteniendo Rusia ante esta invasión es a través de sanciones económicas. Cuéntanos en qué consisten. Bueno, te voy a contar las sanciones que está anunciando y ha anunciado Biden, ¿no? Que ha anunciado esta serie de sanciones contra Rusia, cortando su financiación a Occidente, y decretó el bloqueo total contra el VEB, la Banca Pública de Desarrollo, y el PSB, que está ligado al sector de defensa. Además, dijo, la cabeza del FSB, que es el Servicio de Inteligencia ruso, Alexandre Bornikov, también estaba en la lista, dijo. Y hace unos días prohibió que toda inversión, intercambio o financiación de parte estadounidense con destino a las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk estén totalmente prohibidas. También se dice que han cortado el acceso de bancos rusos a transacciones en dólares y prohibir la venta a Rusia de tecnología estadounidense, que es una tecnología súper importante para Rusia, ya que la necesita para diversificar su economía. Biden, y como todos suponemos, está bajo una presión política, ya que tanto el Congreso como el Senado le piden que actúe con firmeza. Pero Biden espera que exista una solución diplomática que evite un enorme sufrimiento a millones de personas. De hecho, las tropas de Estados Unidos ya están desplegadas en los países bálticos de Estonia, Letonia y Lituania, y además Biden ha estado muy unido con Alemania para garantizar que el gaseoducto Nord Stream 2 no avance. Esta decisión liberará a Europa del estrangulamiento energético de Rusia a través del suministro de gas natural. Biden, por último, dijo que se comprometía a liberar petróleo de las reservas estratégicas si era necesario para proteger a los consumidores cuando las condiciones lo justifiquen. Ya que has mencionado las tropas, si comparamos los ejércitos de Estados Unidos y Rusia, ¿cuál de los dos tiene un mayor poder militar? Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de hipótesis y al final te digo por qué son hipótesis, ¿no? Pero Estados Unidos y Rusia son consideradas las dos grandes potencias militares del mundo y ambos países cuentan con armas nucleares y diverso múltiple tipo de armamento, ¿no? De acuerdo con el sitio estadístico Statista, Estados Unidos y China son los países que más invierten en armamento y Rusia es el tercero. Mira, mientras que Estados Unidos tiene un gasto de casi
800.000 millones de dólares en defensa, Rusia invierte alrededor de 160.000 millones. Pero hoy en día Rusia tiene más armas nucleares que Estados Unidos. El ejército ruso cuenta con, déjame ver las cifras, 1.600 armas desplegadas y otras 2.800 almacenadas, además de 1.700 en desmantelamiento, con un total de más de 6.000 por las 5.500 de Estados Unidos. Estados Unidos es bien sabido que cuenta con 800 bases militares en más de 70 países y se estima que hay alrededor de 170.000 hombres desplegados en bases e instalaciones militares. Este despliegue de efectivos hace que Estados Unidos, a priori, tenga una ventaja militar respecto a China y Rusia. Por otra parte, los norteamericanos tienen menos tanques y buques de guerra que los rusos, ya que el ejército ruso dobla en carros de combate a los estadounidenses. Pero es lo que te decía antes de la hipótesis. Estos ejemplos de estadística armamentística yo creo que no son reales, porque son datos públicos, con lo cual creo que ni yo ni nadie puede creer que dos potencias militares como estas hagan público su armamento. Bueno, pues nos vamos a quedar en la hipótesis y esperemos que no haga falta llegar a la práctica para comprobar cuál de los dos ejércitos es más potente. Nos quedan cosas en el tintero, pero nos come el tiempo, tendremos ocasión de retomar este asunto. Don Sebastián Martínez Zárate, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Pues muy buenas noches a todos, don Javier. Hasta luego. Un saludo. Don David Felipe Arraz, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Noches, muchas gracias. ¿Qué primera impresión tiene del conflicto que tenemos ante nosotros? Que Putin, que yo creo que se las veía muy fáciles con los ucranianos, está encontrando una gran resistencia. Yo creo que él pensaba en una victoria rápida, muy eficaz, y está empezando a atizar muy fuertemente a la población civil, que es donde hace más daño. La larga cola de tanques y de armamento ruso, que ocupa 60 kilómetros en dirección a Kiev, demuestra que los efectivos rusos tienen que ser muchos más de los que pensaban en un principio. Creo que el aislamiento económico ya le está haciendo daño. Él contaba con esa tarjeta que se llama Mir, que es una tarjeta de moneda que tienen ellos, un intercambio, porque él había previsto este escenario, pues no le está funcionando todo lo bien que él pensaba. Bueno, el aislamiento, de hecho, está incluso pensado para que Putin no le quede más remedio, en este caso, que pedir ayuda al único socio que, en principio, podía echarle un cable con el tema bancario, que es China, porque el resto de países no le va a echar mano ninguno. Pero es que China se ha puesto de perfil, que es lo que él no esperaba. De hecho, hay una declaración conjunta chino-rusa del 4 de febrero, donde, fíjate cómo había preparado Putin los planes, donde le habían asegurado que le iban a apoyar en cualquier movimiento geoestratégico. Resulta que no. Resulta que el escenario que tenemos es que Rusia podría pedir reservas a China de un 14%, donde están depositadas las reservas de las divisas, y el resto de países lo está asfixiando. A mí me preocupa mucho que, igual que hizo en Chechenia, pues Putin se encarnice con la población civil. Yo creo que esto es el escenario peor que podríamos pensar, y va a haber una derivada: el refuerzo y el rearme de la OTAN, que Putin no tenía en sus planes. La OTAN está reaccionando, la OTAN se está reagrupando, los países de la Unión Europea están suministrando armas a los ucranianos, que no ucranios, porque aquí hay un pollo montado lingüísticamente, toda la vida de Dios se ha dicho los ucranianos, y ya hasta Fundeo, la Fundación del Español Urgente, ha dicho, señores, ucranianos, que esto de ucranio parece un marciano, ¿no? Como el país ha empezado a llamarle ucranios, toda la gente que considera que la referencia dominante es el país, les está llamando ucranios. Yo digo ucraniano. Y toda la vida han sido ucranianos. Pero que lo que te quiero decir es que los 27 se rearman, le ha pillado a Putin todo esto con el pie cambiado, a pesar de sus planes, y tiene efectos indeseados para Rusia, y eso es lo importante. Fran Simón. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice Luis Felipe. Yo ahora voy a argumentar el porqué. Esto de que le ha pillado con el pie cambiado, se lo esperaba perfectamente. A mí lo que me sorprende son todas las mentiras que nos vamos tragando todos, ¿no? O sea, cuando dicen vamos a cortar el sistema SWIFT,
y vamos a sacar a Rusia del sistema SWIFT, resulta que lo sacan y dicen, no, pero dicen los americanos, pero bueno, vamos a sacarlo solo para unos poquitos. Nosotros nos quedamos con que sí que podemos negociar con Estados Unidos, no sé si os habéis enterado de eso, por temas de gasísticos sobre todo, y temas de petróleo. Entonces, para eso no le vamos a sacar del sistema SWIFT. Hombre, no me mientas. Yo comprendo que aquí habría que hablar de una empresa que se llama Burisma, que la gente no sabrá, ustedes no sabrán qué es Burisma, pero yo se lo voy a contar. Burisma es la empresa gasística más importante que tiene Ucrania, que además el hijo de Biden es consejero y asesor de esa empresa, ¿vale? Tengamos muy claro dónde estamos todos. Segundo, el sistema SWIFT no está cortado ni hay ningún tipo de restricción para que, y fíjense ustedes, se mande cualquier tipo de divisa o cualquier tipo de compra-venta entre Rusia y China y todos los países acólitos a ellos. Os recuerdo que China ha dicho ya en la ONU que no va a condenar la invasión de Putin. Esto lo ha dicho su representante en la ONU, que no lo va a condenar. Entonces, la demagogia que tiene la Unión Europea y la OTAN a la hora de hacer sus cosas, a mí me parece de verdad, cuando se está jugando y se está matando a tanta población, ¿qué puede pasar? Los rusos van a notar, que esa es la pregunta, ¿no? La población rusa va a notar que esto... Miren ustedes, es que usted se va a un McDonald's en Moscú y va a comerse una hamburguesa. Eso es la realidad a día de hoy. Que no se crean las mentiras que les cuentan, porque es que si no, tenemos que empezar a contarles qué intereses tiene la familia del actual presidente, denunciado por la Fox y por otros tantos periódicos en Estados Unidos, cuando le pillaron los emails al hijo del actual presidente. Con lo cual, las sanciones económicas estarán funcionando en una parte, que lo tenían más que previsto. Otra cosa es que yo sí que creo que ellos pensaban que iba a ser un paseo militar, como bien dices tú, muchísimo más fácil, y se están encontrando una resistencia feroz. Una resistencia por parte de la población. Por parte de la población. Admirable. Yo te voy a negar la mayor, Fran. Yo estoy de acuerdo con David Felipe y yo creo que el tema económico se está empezando a notar en Rusia y en Putin. Y en particular porque a quienes les afecta principalmente son a los grandes oligarcas que están fuera de Rusia. Es decir, yo no sé... Y al Banco Central ruso. Aparte, porque el Banco Central ruso tenía la mitad de las reservas en la Unión Europea y solamente cuenta con 300.000 millones. Pero a lo que te iba... Pero explicamos lo que es una reserva en un banco central. Claro, es que explícalo, es que es un asiento contable, no es tener dinero. Bueno, sí, pero es en base a lo que te dan préstamos para que tú puedas aumentar yo es que claro, tu deuda. Partiendo de esa base. El rublo ya ha caído un 30%. El rublo está por los suelos. Claro, ¿contra qué? Y aparte los tipos de interés ¿Contra qué? Las divisas van para a par, es que hay que explicarlo también. A lo que yo iba, con el tema de los grandes oligarcas, que son los que le han dado alas a Putin en estos últimos años. El ejemplo lo tienes con el presidente de la cadena de supermercados Díaz, que está ya acogotado y está diciendo que él no tiene nada que ver con Putin, que él no tiene nada que ver con inversiones rusas, que sus principales accionistas son españoles, portugueses y brasileños. Y yo digo que tururú de La Habana, ¿vale? El problema lo tienes, por ejemplo, con Abramovich y el Chelsea. Y lo vas a tener dentro de 4 o 5 días, porque lo que ha hecho Putin en estos últimos días, volver a poner en el mapa a la OTAN, no lo había, ni soñación tenía Estados Unidos de que se volviera a activar el tema de Naciones Unidas. Lo de la Unión Europea es una pantomima, ahí sí que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo soy eurocéptico, totalmente. Entonces, claro, tú no puedes enviar balas cuando uno de tus países te dice que no, cuando el otro te dice que sí, cuando ahora resulta que vamos a hacer un fondo común entre todos. Dentro de la Unión Europea, dentro de la misma Unión Europea tienes un gobierno que tiene socios comunistas, que es el español, que está de acuerdo y no condena la invasión ucraniana por parte de Putin, ¿no? Y claro, es muy complicado. Sí, yo lo único que quiero, Fran y Luis Felipe, es que entendáis que a mí el relato oficial, o sea, cuando se está muriendo gente, para mí el respeto a la vida humana está por encima de todo. Por supuesto. A mí el relato oficial me parece una bazofia tan grande. Cuando te dicen es que el rublo ha caído un 30% y se quedan ahí. Es que es mentira, porque las divisas se miran par a par. Los economistas, cualquier economista que me oiga, sabrá de lo que hablo. Yo quiero entender que es con respecto al dólar o al euro. Claro, ahí vamos. Hombre, ¿Y con quién están haciendo ahora mismo negocio los rusos? Con algo que su divisa no ha caído par a par, que es con los chinos.
Por eso no lo, o sea, es decir, le vale lo mismo una bombona de butano o un claro, iPhone. si el Les problema- cuesta lo si el mismo. problema- Y entonces, espera, y con eso termino ya. Entonces, bajo esa mentira, que es una mentira donde están justificando incluso muertes humanas y una guerra, y que la OTAN, y estoy de acuerdo, siga, bajo esa mentira, siguen negociando con gas el gobierno de los Estados Unidos y Alemania. Y siguen pagándole pero con dinero contante y eso que sonante. tú estás comentando aquí en Entonces, este hombre, momento, Yo creo que es por compatible favor, con lo que dice por Gustavo. favor, Es que la claro. gente lo debe estar pasando tela de más. Eso es claro y meridiano. Y el papel tan pequeñito o tan limitado que está teniendo Estados Unidos en esta invasión se ve motivado por los negocios que tú estás describiendo en estos momentos. Y mientras tanto estamos asistiendo a la grave situación de esos combates, esos bombardeos intensos y sobre todo al sufrimiento de la población civil. Zelensky, ya lo ha dicho, ha acusado a Rusia de crímenes de guerra por estar utilizando armamento pesado contra la población civil. Y eso es lo más dramático. Hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando del conflicto de Ucrania y de la participación que nuestro país, España, tiene en todo este asunto. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural.
¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infarto? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia puede tardar unos 10 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La crisis de Ucrania ha vuelto a abrir una brecha en el seno del gobierno español. Los comunistas de Podemos se han alineado con Putin, culpan a la OTAN de hostigar a Rusia y han prohibido a Pedro Sánchez que colabore en el envío de armas ofensivas a Ucrania para que la población pueda defenderse ante la invasión. España se convierte así en uno de los pocos socios comunitarios que no se suman al envío de armas ofensivas y se limita a aportar material defensivo como cascos y chalecos. El presidente Sánchez, anoche, en una entrevista en Televisión Española, no reconocía que es por imposición de Podemos y se limitaba a tratar de subrayar el aspecto humanitario. Porque el gesto lo estamos haciendo en la ayuda humanitaria, lo estamos haciendo también con el material defensivo y el material ofensivo lo vamos a vehicular a través de este Fondo Europeo de Mecanismo para la Paz. España se suma así a Eslovenia, Croacia, Irlanda, Austria, las islas de Malta y Chipre, Bulgaria y Hungría, que hasta se ha negado a que el envío de esas armas pase por su territorio. Frente a esta actitud, sí colaboran en esa misión Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Polonia, Chequia, Eslovaquia, Rumanía, Grecia, Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. El caso de España es especialmente llamativo, ya que somos una potencia en material armamentístico, el tercer exportador de la Unión Europea, solo por detrás de Francia y Alemania, y el séptimo de todo el mundo, incluso por delante de la industria militar de Israel, que es la octava nación mundial en esta isla. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido la inmediata incorporación de su país a la Unión Europea y el Parlamento de Estrasburgo se ha mostrado hoy favorable a considerar al país como candidato al ingreso. Además, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha repasado las sanciones impuestas a Rusia, incluyendo la retirada de licencia a sus medios de comunicación y propaganda. Y en tercer lugar, también sin precedentes, vamos a suspender las licencias de la maquinaria de propaganda del Kremlin. Russia Today y Sputnik y todos sus sucursales ya no van a poder diseminar sus mentiras y justificar la guerra de Putin y dividir nuestra unión. Inna Kowalska es ucraniana. Hace ya años que vive en España, donde trabaja, es directora adjunta de HSI Intelligence, una consultora de estrategia y seguridad, y sigue muy de cerca lo que está ocurriendo en su país, en Ucrania, donde tiene familia y amigos. Inna Kowalska, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos. Sin embargo, para mí realmente es otra noche más sin dormir, con preocupación por la situación que vive mi pueblo. Y en primer lugar, me gustaría agradeceros por esta oportunidad de expresarme. Cuéntenos, Nina, en primer lugar, cuéntenos, ¿de qué parte de Ucrania es usted? Soy de oeste. Del oeste. Sí, pero tengo toda mi familia que está tanto en este como en oeste. Tengo amigos que viven en Crimea y lo vivimos muy mal esta situación. ¿Y qué noticias tiene acerca de la suerte que están corriendo sus familiares y amigos? Bueno, estamos enfrentándonos a un gigante militar, pero creo que nuestro país, nuestro ejército se está batiendo heroicamente y defendiendo nuestra patria como una fiereza que nadie esperaba. Desde aquí honro a nuestros caídos y a todos aquellos ucranianos que se están apuntando para defender su país. Creo que Putin ha cometido algunos errores y no tenía en cuenta nuestro patriotismo. Hablamos con nuestros familiares todos los días y tengo que deciros que viven muy mal esta situación. ¿Por qué? Porque tienen que refugiarse en los sótanos de los edificios. Quiero resaltar ahora mismo que nos transmiten que Ucrania ahora es solidaridad, apoyo entre los ciudadanos,
Por ejemplo, las personas compran cerveza para tirar el líquido y hacer cócteles de Molotov. Los estudiantes fabrican erizos caseros para parar los tanques rusos. Mi opinión, si me pregunta si podrá conquistarnos Rusia, pues creo que podrán invadirnos, pero nunca conquistarnos, porque han generado un sentimiento de rechazo a Putin y a Rusia. Así que... Pero Inna, antes de que estallara este conflicto, ¿cómo era la convivencia en Ucrania entre ucranianos y rusos o prorrusos? Pues sinceramente nosotros, la excusa que ponen los rusos es que justifican la operación especial, que ellos llaman la guerra como operación especial, con el argumento de que se produce la violación de libertades fundamentales de la población rusoparlante en el este de Ucrania. Yo he vivido personalmente, en Rusia, soy de oeste y nunca había ninguna protesta de lo que alguien es libre de hablar en el idioma que quiere. Así que no creo que es el motivo. ¿Y qué recuerdo tienen los ucranianos de la época en la que su país formaba parte de la Unión Soviética? Pues nosotros siempre teníamos problemas con Rusia. ¿Por qué? Porque desde los tiempos de Stalin pasamos por hambrunas y 1933 fue un año muy complicado para Ucrania porque han muerto alrededor de aproximadamente 5 millones de personas por hambruna. Y quiero decir que Ucrania siempre ha sido el granero de la URSS. Pero ha tenido que pasar los tiempos malísimos. ¿Cree usted que finalmente Putin aceptará una negociación o deberán ser las armas las que se impongan? Yo puedo expresar mi opinión más sentimental, porque de esto yo creo que podrán hablar más analistas, más geoestrategos, porque es que mi opinión es más personal. Pero bueno, ¿y personalmente cree que hace bien Zelensky pidiendo la incorporación de su país a la Unión Europea? Sinceramente, yo creo que Ucrania es un país libre y democrático y tiene todo el derecho del mundo a decidir si pertenece a la OTAN o la Unión Europea. Y a eso solo pueden contestar los miembros de estas organizaciones y no los rusos. Los rusos siempre están buscando alterar el orden mundial establecido después de la Segunda Guerra Mundial y como siempre por la fuerza no saben hacer otra cosa de otro modo, digamos así. Inna, debemos decirle que a todos los españoles nos ha impresionado enormemente ver la reacción de los ucranianos, los vecinos, como usted mencionaba antes, ayudándose unos a otros y poniéndose en primera línea para defender su país. Están demostrando una gran valentía, un gran coraje y una gran capacidad de resistencia frente a un invasor poderoso como es Rusia. Sí, así es. Ahora como nunca somos un pueblo solidario y creo que hasta que Putin, su objetivo de Rusia y Putin en concreto era conquistar Ucrania en 48-72 horas, como para cogerlo de sorpresa al país. Pero nosotros, nuestro objetivo era resistir. Para ver luego el apoyo, a ver cómo van a reaccionar los países, porque Ucrania, al fin y al cabo, Rusia es una potencia militar, es un gigante militar, y no podemos comparar la preparación ucraniana de los ucranianos con los rusos, sí, pero vemos que ahora los rusos tienen muchos problemas. Pues nos están dando todo un ejemplo sus compatriotas. Inna, aproveche que se encuentra con nosotros ante nuestras cámaras. ¿Qué mensaje querría lanzar a la población española acerca de la ayuda que ustedes puedan requerir en Ucrania? Pues mire, en fin y al cabo yo vivo ahora una mezcla de los sentimientos. ¿Por qué? Porque por un lado tristeza, rabia, impotencia, pero por el otro quisiera agradecer todas las llamadas y mensajes de apoyo de numerosos españoles y también la participación en la marcha realizada día 27 de febrero entre Plaza Colón y Cibeles. Muchas gracias a todos de corazón. Nos reconfortáis con vuestro apoyo. Ahora nosotros estamos intentando, y lo veo,
pero no solo intenta el pueblo ucraniano ayudar, diáspora ucraniana, digamos, diáspora ucraniana ayudar al pueblo ucraniano, pero también participan los españoles y muchas otras personas en ayuda. Muchas gracias a todos. Inna Kowalska, ucraniana residente en España, nuestros mejores deseos para su familia, para sus amigos, para toda la población ucraniana, todo nuestro ánimo, adelante con esa lucha y muchísimas gracias por haber compartido unos minutos con nosotros en Los Intocables. Muchas gracias. Un saludo. Don Mario Garcés, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué impresión le da lo que estamos viendo en Ucrania? Pues la verdad es que una impresión demoledora por muchas razones, ¿no? En primer lugar, la frustración y la decepción con la gran Europa. Desgraciadamente Europa no ha tenido las herramientas necesarias como estructura político-administrativa para poder vencer y resistir ante lo que es una invasión en toda regla, en una guerra de disímiles, en una guerra de diferentes, donde Rusia está aplastando Ucrania, teniendo en cuenta las desigualdades y las diferencias que tienen en el potencial. En segundo lugar, la manifestación de que el mal existe, lo digo ante esa izquierda buenista, jovesiana, que decía que el mal no existe, que el pacifismo es una especie de pandereta de la cultureta de los años 80, ¿no? Evidentemente el mal existe, lo digo por recordar a Pedro Sánchez cuando decía que no tenía que haber un Ministerio de Defensa porque lo único que les interesa es defender sus ministerios. Esa es la realidad de la izquierda española, lo que intentan es todo lo contrario. O esa cultureta que considera que la paz solamente pues, se salva mediante un grito en la calle. La paz se salva diariamente, codo a codo, norma a norma, ley a ley, tratado a tratado, y construyendo una Europa fuerte. Y sobre todo no dejando solos. Ayer he escuchado unas frases dolientes, porque me dolieron mucho, de alguien que ha sido vicepresidente del gobierno de este país, que es Pablo Iglesias, diciendo, hay que ver esto del heroísmo, no es una cosa muy buena. Pues si tenemos que esperar a que tú seas héroe, ¿tú no resistirías en tu país si están invadiendo tu país? ¿Qué harías? ¿Qué haría Unidas Podemos? Vosotros es que ni representa esa izquierda de principios del siglo XX que luchaba por la libertad de los pueblos. Vergüenza daría, por ejemplo, Orwell veros a vosotros ahora. Cuando Orwell sí que luchaba por los pueblos y luchaba en Cataluña y escribía, por cierto, homenaje a Cataluña, donde decía que tanto un bando como otro adulteraba la información con el objetivo de oficializarla y hacer un relato propio de cada uno de ellos. ¿Dónde está esa izquierda? ¿Dónde está? ¿En la alfombra de los Goya? No estáis. Por consiguiente, una tristeza infinita, una impotencia absoluta y una demolición de verdad del sentido de la Europa real a lo largo de los últimos días. Mucho no a la guerra, pero solo cuando les conviene y ellos determinan cuál es una guerra legal y cuál no. Fran. Sí, no, es que lo más divertido es no a la guerra y no a la OTAN, como estaba diciendo la izquierda en estos días y las marchas que estaba organizando, ¿no? Pero este aquí que a Pedro Sánchez se le plantea un dilema, y se le plantea un dilema o Moncloa o Ucrania, o Belarra o Zelensky. Y claro, sí, hombre, ante Ucrania y Moncloa yo me quedo en mi poltrona de Moncloa. ¿Cómo voy a ofender yo a mis camaradas de Podemos? Faltaría más. Hombre, pues el presidente Zelensky, no, está a 300.000 kilómetros de España, no tantos, pero es por poner un símil, ¿no? Yo me quedo con Belarra, que la tengo aquí a mi lado y bueno, y aparentemente me sustenta el gobierno del cual pacto, ¿y cómo? Entonces, claro, es muy triste, ¿no?, que no sepamos estar a estas alturas al nivel que se nos espera. Recordemos, tú lo has dicho muy bien, Javier, que somos la tercera potencia europea en fabricación de armamento, exportación de armas y exportación, y la séptima del mundo. Y la séptima del mundo. Y parece ser que estemos en el furgón de cola como en el ranking de democracias que hemos conocido por un diario británico hace unos años, ¿no? Yo creo que España debe de estar. España, independientemente de contribuir al famoso fondo europeo para la compra y envío de armamentos a Ucrania, debe estar a título particular, y si a Pedro Sánchez le cuesta al gobierno, que le cueste, porque mira, hay una cosa que ha dicho Inna, muy importante, y es el patriotismo, la palabra patriotismo, y aquí el gobierno y la izquierda española de patriota y patriotismo no entiende.
Fran. Bueno, yo, evidentemente, con todo lo que el asco que me produce evidentemente cualquier guerra y cualquier ser humano que quite la vida a otro, yo estaba apuntando mientras que os oía algunas medidas que creo que el gobierno debería de tomar y que no espero menos de ellos, si me permitís. Lo primero que mandaría es al ministerio de Irene Montero hacer un estudio de género, tanto del ejército ruso como de la resistencia. Creo que sería práctico a la par que pragmático. Luego le diría al ministro de turno que prohíba la carne, o sea, que quiero decir, los soldados no pueden comer carne, entonces tendríamos, como españoles, tendríamos que llevarles alguna lata de comida vegana y artificial, para que tanto el ejército ruso como el ejército ucraniano, en igualdad de condiciones, quede esto muy claro, y no se ofendan mucho, pues los dos tengan que comer poca cosa. Por supuesto, mandaría a alguien para auditar si el ejército ruso es paritario o no lo es. Esto es importante para ustedes. Lo demás no, pero esto seguro que es. Y por último, desde luego, no mandaría ni haría absolutamente nada si no me dan por escrito, tanto los ucranianos como los rusos, que se va a usar el lenguaje paritario. Si se usa el lenguaje paritario, todos somos felices. Si no, pues desde luego yo como español no apoyaría ninguna de las medidas. La guerra y el guerro. No sé, la guerra, el guerro y el guerre. No podemos, para concluir, y disculpadme esto, pero no podemos tener un presidente del gobierno o un gobierno de chirigota. O sea, aquí nos merecemos como españoles alguien con más categoría. David. Bueno, esta mañana la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha mandado un mensaje que es un tanto ambiguo. Por un lado ha dicho que condiciona la exportación de armas a un plan centralizado, a una compra centralizada de la Unión Europea, eso lo ha dicho en un primer lugar, y luego en un segundo momento dice, lo digo literalmente, dice, España va a enviar armas directamente a Ucrania, ha dicho, y ha insistido, lo haremos dentro del Fondo Europeo para la Paz, que tiene hasta 2027 una dotación de más de 5.000 millones de euros. Es decir, aquí esto se contradice con lo que dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anoche en la entrevista en televisión española. Yo digo esta mañana. Aquí hay dos vías. Países que exportan directamente armas letales, armas ofensivas a Ucrania, que no es el caso de España. España únicamente está enviando armas defensivas, es decir, cascos, chalecos, pero no fusiles, ametralladoras, bombas, proyectiles, ni nada por el estilo. Y luego está el Fondo Europeo, al que también contribuye España con dinero para financiar el envío de armas ofensivas y letales a Ucrania. Pero la postura de España, por presión de Podemos, socio del gobierno, era no enviar directamente armas ofensivas. Lo que pasa es que aquí hay como vamos a decir, un doble rasero, porque las cifras que tú has leído antes, de ese séptimo puesto de país exportador de armas del mundo, en el primer semestre de 2020, España alcanza los 22.544 millones de euros por delante de Israel, de Italia y de Corea del Sur en exportación de armas. Exportación de armas directa, ofensiva, cuyo destino pues puede ser, por ejemplo, Yemen, donde mueren miles de civiles, ¿no? Es decir, que ahí, en este caso... España vende armas a Arabia Saudí y a países árabes en gran medida, efectivamente. Por esa factura, España, el de armamento Arabia Saudí, 32 millones de euros para la guerra de Yemen. Y es curioso porque en esto de la compra centralizada en la Unión Europea, como tú has dicho antes, se alinea con Hungría. Es decir, que en este momento bipolar, para unas cosas sí y para otras no. Tanto que critican a Orbán y resulta que se está alineando con Hungría, que incluso ha prohibido que atraviesen su territorio el envío de armas. Hay un dosiercito, queridos míos, que está investigando la Fiscalía con el tema de los señores de la guerra, que se le escapan al Ministerio de Defensa, y que tenemos el escándalo DEFEX, donde hay una falta de control en los procedimientos para la exportación de armas. La Fiscalía pide 45 millones de euros de multa, el decomiso de 14,5 millones y la reclamación de 315 millones. Este es el cacao que hay montado en este momento en el gobierno de España con la exportación de armas. O sea que tú imagínate que abres esa caja de Pandora, ¿por dónde va a salir? Es que es muy gracioso lo que tú dices, ¿eh? No enviamos armas a Ucrania para que se defiendan y las mandamos a Yemen para que lo cojan los terroristas y cometan atentados terroristas. Es que es la doble moral de este gobierno. Permitidme una cosa, es que esto del lenguaje, de verdad, armas defensivas,
Pero qué narices, un casco no sirve para nada. Están o sea, tipificadas alguien así. que le va a pegar un tiro a un ruso necesita defenderse, pero no necesita un casco. O sea, un casco no es un arma. Es que nos intentan doblar hasta con el lenguaje absurdo. Oiga, mire usted, si no pasa nada, ¿que vamos a vender armas? Vendamos armas. Démosle a la gente material para que se defienda y se proteja, pero no me vendan que un arma es un chaleco o un casco. O sea, es que esto es lo mismo de como mandar comida vegana, venga ya. Mirad que, hablando de la impostura del lenguaje, a algunos miembros del gobierno español les ha costado, o mejor dicho, no han dicho que Putin es comunista, han dicho que es zarista, pues que tiene Putin de zarista, pero bueno, o sea, yo creo que solo falta Miguel Strogoff ya en el gobierno de España, es comunista. Putin es comunista, a ver si nos enteramos. Sí. 2, el comunismo a lo largo del último siglo ha tendido a la expansión anexionista porque tiende fundamentalmente a imponer su credo y su postulado totalitario mediante la expansión territorial. Por cierto, no es una novedad en la historia del mundo, no es una novedad. Pero ahí los tenemos diciendo Garzón, Bardén, que yo creo que le han pasado el argumentario a Bardén de Garzón, nuestro zarismo, la gran Rusia, las ideas forzadas. Como no hay fuerza en las ideas, les pasan las ideas fuerzas. Hombre, vamos a ver si no tomamos el pelo. O sea, si me equivoco, ¿era teniente coronel o coronel era de los servicios secretos? Y sobre todo, y eso es muy importante, y quiero volver a decir lo que a mí me preocupa, y me preocupa realmente como político, y es la credibilidad de Europa. Es decir, todas las medidas que ha tomado Europa como Unión Europea, que seguramente no se pueden tomar más, son absolutamente insuficientes. Me cuesta ver desde luego a Borrell hablando casi de Rigoberta Bandini y Eurovisión y decir que esto es un poco cómico, esto es todo un poco cómico. Pero que es verdad que como estructura política no hemos sabido los europeos primero forjar una conciencia identitaria de Europa que está descremándose sus valores democristianos y liberales, y que cuando un país como Ucrania ha querido sumarse al club de las democracias representativas, de pronto se ha quedado solo. La impresión que tiene que tener un país, un pueblo como Ucrania, que ha intentado avanzar de manera progresiva hacia un proceso de occidentalización, que es un proceso de civilización liberal y democrática, de pronto se queda solo. Es terrible. La sensación de soledad que tiene que tener el pueblo ucraniano es absoluta, y por eso creo que también esto es la síntesis de la derrota de una parte de Europa, de una parte de Europa, y nos lo tenemos que hacer ver como europeos. Y ya si además nos ponemos a la cola, y que, pues es verdad que Sánchez ayer dijo eso, su portavoz dice otra cosa por la mañana, y Belarra dirá otra cosa a las 4 de la madrugada en la barra de un bar. O sea, es que esto ya sabemos que funciona durante 24 horas con discursos ambivalentes, o sea, yo da absolutamente igual, ¿no? Pero yo me creo en principio lo que dice el presidente del gobierno, bueno, me creo, entiendo que es el presidente del gobierno y por lo tanto haré caso de lo que diga la máxima autoridad del órgano colegiado. No, solo un apunte del tema de la exportación de armas en España, para que lo sepan los privilegiados telespectadores de tu programa, que es un privilegio. Resulta que el juez de La Mata tiene abierto un procedimiento con respecto a la exportación de armas por parte del Ministerio de Defensa, donde dice, esto es un auto de 2019 que sigue abierto, la falta de control en los procedimientos. Yo solo digo esto, que antes de ponerse a decidir cosas mayores, que investiguen lo que está pasando con el mercado de las armas, que hay mucho dinero. Es que el tema es, ¿dónde están los grandes intermediarios de las armas en España? Exactamente. Me suena en la calle Ferraz. Exactamente. ISDEF es una empresa que vende tecnología armamentística y no es un intermediario, o sea, no es un señor de la guerra. Pero hay unos, o sea, es una empresa pública donde además hay gente, mucha gente inteligente trabajando. Aquí hay unos señores que al Partido Socialista y a gobiernos anteriores del Partido Socialista que son los grandes intermediarios de la venta de armas entre España y África, por ejemplo, o entre África y Yemen, como estaba diciendo, o entre África y Iberoamérica. Os doy el dato. ¿Y dónde está el IVA de eso, David? Os doy el dato. En concreto es DEFEX, que es una empresa semipública que está adscrita a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, donde se cobraban las comisiones a cambio de las exportaciones de armas. Ahí es donde está el mollar del asunto de la investigación. Entonces, antes de ir a las conclusiones de si exportas, si no exportas y no sé qué, resulta que aquí en casa tenemos este cacao maravillado con respecto a la exportación de armas. O sea, el enemigo
como bueno, se dice normalmente. Si me permites un momento, Javier, me gustaría decir que ISDEFE, por ejemplo, de las últimas cosas que está haciendo con tecnología española, es un submarino que es una maravilla y que funciona con energía como un coche, como un Tesla. Quiero decir, y aunque parezca que no, ISDEFE y la gente que trabaja en ISDEFE, de los cuales tengo algunos conocidos, son gente verdaderamente profesional y potente, que aportan a España mucha tecnología y mucha materia gris. Igual que Navantia, construcción de buques. Igual que Navantia, exacto. Yo quería hablar de Navantia, porque yo he sido consejero de administración de SEPI, conozco bien la gestión de SEPI, y el principal problema de SEPI, fundamentalmente en el consolidado, era siempre Navantia, y la cuenta de resultados de Navantia, porque había que buscar cartera de clientes, ¿no? Ahora, a los que nos están viendo en Cádiz, ¿qué hacemos? Suspendemos la fabricación de material ahora mismo. Kichi, ¿qué hacemos en Cádiz? ¿Nos vamos al Carranza a ver el partido de fútbol o nos vamos a la fabricación? Si hemos de depender de Kichi, pobres trabajadores de Navantia. En fin, toda nuestra solidaridad con el pueblo de Ucrania. Nos están dando una lección de valentía, de arrojo y de resistencia ante un invasor que pretende ocupar su país. Y los patriotas ucranianos no lo están permitiendo. Están luchando ellos mismos, defendiendo sus casas, sus familias y a sus vecinos. Están defendiendo su país, su nación, su patria. Una lección que todos deberíamos aprender. Hacemos una pausa y volvemos para hablar de España, el tema más destacado de la jornada en política nacional, los apaños que está haciendo el Partido Popular para reconstruirse después de la crisis. Parece que se abre una vía para la normalización y el nombre que más suena estos días en los entornos de la calle Génova es el de Alberto Núñez Feijóo. Una pausa y les contamos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol.
Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.